¿Alguna vez te has preguntado por qué una mujer puede estar sola por tanto tiempo sin razón aparente, aun cuando tiene amor para dar fe en su corazón y una vida que parece bendecida? ¿Y si esa soledad no fuera simplemente un asunto emocional, sino un mensaje espiritual? ¿Un eco silencioso desde el cielo? ¿O una sombra que se filtra desde las grietas invisibles de lo oculto? En muchas ocasiones, los caminos de Dios no se entienden con la lógica del mundo. Hay mujeres que oran cada noche con lágrimas en los ojos, que encienden una vela frente a la imagen de la Virgen, que suplican a San Antonio para que les traiga un compañero, y aún así, el silencio, la espera, el vacío, no es casualidad. El Papa Francisco, lo ha dicho Dios a veces, permite un tiempo de soledad para que el alma escuche lo que solo el silencio puede revelar. Pero también debemos tener cuidado, porque no toda soledad es sagrada. Algunas son trampas disfrazadas. Existen energías que se adhieren al alma femenina y la alejan del amor, del gozo y de su propósito espiritual. Y muchas veces, esas energías han entrado por objetos, por rutinas, por palabras no vigiladas, por heridas no sanadas. Como dijo San Pablo en la carta a los Efesios, no deis lugar al diablo. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? Hoy vamos a abrir una ventana hacia lo invisible. Vamos a mirar dentro de casas donde habitan mujeres que llevan años solas. Algunas han olvidado reír, otras no se sienten vistas ni por los hombres ni por el cielo. Pero Dios sí las ve. Y si estás aquí, no es casualidad. Esta palabra es para ti. En este video no te hablaré como un predicador más, te hablaré como un hermano en la fe, como un sacerdote que ha escuchado demasiadas confesiones de mujeres quebradas por dentro, mujeres que duermen con luces encendidas porque temen al vacío, mujeres que cuelgan cuadros sin saber que llevan maldiciones ancestrales en sus paredes, mujeres que sin saberlo han dicho frases que cierran la puerta al amor y abren la ventana a la soledad espiritual. Vamos a recorrer juntas este camino. Cada paso revelará algo. Tal vez será un objeto en tu cocina. Tal vez una costumbre heredada. Tal vez una herida no sanada con tu padre. Pero al final del camino habrá luz. Porque como dice el Salmo 34, 18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo conocimiento, es una revelación. Y como dijo el Papa Francisco en una homilía silenciosa pero poderosa, Dios no te olvida, pero Él no te bendice mientras tu casa tenga ídolos escondidos. Así que respira profundo, haz silencio y deja que esta palabra entre en tu alma. Porque si has estado sola mucho tiempo, esto tiene un significado, y hoy lo vas a descubrir. Capítulo 1. El espejo tapado. El reflejo que Dios no puede ver. Doña Marta tenía 73 años cuando entró al confesionario con lágrimas en los ojos. No lloraba por pecados graves. No lloraba por una pérdida reciente. Lloraba por una ausencia que duraba décadas. Padre dijo, yo he vivido sola desde que tenía 30. Todos mis amigos se casaron, mis hermanas también, yo no. No entiendo qué pasó, pero algo me apagó por dentro. La escuché en silencio. Luego le hice una sola pregunta. ¿Dónde está su espejo? Doña Marta. Ella se sorprendió. Mi espejo, padre. Asintió lentamente. Está en mi cuarto,
pero lo tengo cubierto con una tela negra. Hace años que no quiero verme. Ese detalle no era menor, porque en la tradición espiritual el espejo es más que un objeto decorativo. Es una puerta simbólica, un canal entre lo visible y lo invisible. El espejo refleja no solo el rostro, sino el alma. Y cuando está tapado por mucho tiempo, cuando se le niega el reflejo a la luz, esa mujer comienza a borrarse para el mundo espiritual. El Papa Francisco nos advierte: el alma que deja de mirarse en la verdad, deja de reconocerse en el plan de Dios. Y es que muchas veces la soledad no viene de afuera, sino de adentro. La mujer que se cubre de oscuridad por miedo a verse a sí misma, cierra las puertas al amor no solo humano, sino divino. En la Biblia, en 2 Corintios 3:18, San Pablo nos dice: «Y todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Pero si el espejo está tapado, si el rostro se oculta, si el alma se esconde, no hay transformación, no hay revelación, solo repetición de vacío». Doña Marta comenzó un proceso. El primer paso fue quitar la tela del espejo. Luego, cada mañana, debía mirarse y decir: «Soy amada por Dios, soy visible ante el cielo». No fue magia, pero en 3 meses comenzó a reír de nuevo. Y en 6, un viejo amigo de juventud la encontró por redes sociales. Hoy viven juntos y cada noche rezan el rosario. ¿Qué hacer si tú también tienes un espejo olvidado? Primero, bendícelo. Rocía agua bendita sobre él mientras rezas el Salmo 139. «Señor, tú me has examinado y me conoces». Luego destápalo. Ábrelo a la luz natural durante el día. No lo enfrentes directamente a la cama, pero deja que vea tu espacio de oración, que sea testigo de tu fe. Y cada vez que te mires, no busques defectos. Busca la presencia. Tu reflejo es imagen de Dios. En muchas casas hay espejos rotos, manchados o escondidos. Y en muchas almas hay mujeres rotas, manchadas o escondidas. El espejo no miente, pero tampoco condena. Solo espera que te reconcilies con tu reflejo. Porque cuando te ves a ti misma con ojos de fe, todo el cielo comienza a verte también. Capítulo 2. La ropa de la ausencia. El armario que guarda la soledad. Ana tenía 39 años y una tristeza que no podía explicar. No era por falta de éxito profesional, era abogada reconocida con una oficina luminosa en el centro de la ciudad. Tampoco por escasez económica vivía bien, sin deudas, sin necesidades. Pero cada noche, al cerrar la puerta de su casa, una sombra entraba con ella. Una presencia silenciosa que le recordaba que aunque tenía todo, no tenía a nadie. Durante una conversación, le hice una pregunta que la descolocó. ¿Has revisado tu armario últimamente? Me miró confundida. Respondió. ¿A qué se refiere? Le expliqué que muchas veces la energía de una mujer está atrapada en su ropa, y no en cualquier ropa, sino en aquella que guarda el duelo, el olvido o el autoabandono. Cuando Ana llegó a casa y revisó su armario, se dio cuenta, tenía vestidos que no usaba desde su divorcio, ropa negra que vestía durante el luto de su madre fallecida hacía ya 5 años, prendas que le recordaban su época más solitaria, pero ninguna que dijera esperanza. El Papa Francisco lo expresó con sabiduría. No podemos vivir eternamente vestidos de tristeza. Quien se aferra al duelo
no deja espacio para el consuelo del espíritu. Vestirnos es más que cubrir el cuerpo. Es también una declaración energética. Hay mujeres que llevan años vistiéndose para esconderse, para desaparecer, para no incomodar, sin saber que su alma se va apagando con cada prenda sin intención. La Biblia también habla de esto. En Isaías 61:3 se profetiza que Dios dará corona en lugar de ceniza, óleo de gozo, en lugar de luto, manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado. Pero muchas mujeres se siguen envolviendo en mantos de angustia. Guardan en su armario la memoria del dolor y se preguntan por qué la alegría no toca su puerta. Ana comenzó una práctica sencilla pero poderosa. Cada viernes sacaba una prenda que ya no representaba a la mujer que quería ser. La bendecía, la donaba o la enterraba simbólicamente con una oración. Al mismo tiempo, se permitía comprar algo nuevo, no costoso, pero lleno de color, de frescura, de vida. En 4 meses, su ambiente cambió. Comenzó a recibir invitaciones. Reían más en su presencia. Y sin buscarlo, conoció a alguien que no la vio como una mujer olvidada, sino como una luz que comenzaba a brillar de nuevo. ¿Qué hacer si tú también tienes ropa de la ausencia? Primero, no te culpes. Muchas veces guardamos por apego, por memoria, por promesa. Pero el alma necesita renovación. Toma un día en silencio y revisa cada prenda. Pregúntate, ¿esto me representa o me retiene? Aquello que lleve el peso del dolor, entrégaselo a Dios. Reza el Salmo 30:11. Mientras limpias tu armario, has cambiado mi lamento en danza. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y luego regálate algo que hable de ti hoy, de la mujer que aún cree, de la mujer que aún espera. Porque cuando el alma comienza a vestirse con intención, el mundo espiritual lo nota y lo bendice. Capítulo 3. Las flores secas. Belleza muerta en el corazón del hogar. Cuando entré por primera vez a la casa de Clara, una profesora jubilada de 65 años, sentí algo extraño. El lugar estaba limpio, ordenado, hasta perfumado con incienso, pero había una ausencia de vida que no podía explicarse solo con la edad. Me detuve en el comedor y allí estaban. En el centro de la mesa descansaba un florero alto elegante, con flores secas perfectamente conservadas, como si la muerte hubiera sido embalsamada y transformada en decoración. Clara me ofreció té y al sentarnos me dijo, «Estas flores me las regaló mi hermana hace años. Murió en un accidente y no tuve el valor de tirarlas. Me recuerdan lo frágil que es todo». Las flores secas son bellas, sí, pero también son el símbolo de la belleza detenida, de la vida que ya no circula. En muchas tradiciones espirituales se consideran portadoras de energía estancada. Son memoria, pero no renovación. Y cuando ocupan lugares centrales del hogar, como mesas, altares o dormitorios, su vibración no inspira, retiene. El Papa Francisco lo advierte sin rodeos: no pongamos reliquias de dolor donde debería florecer la esperanza. Porque Dios es vida, es dinamismo, es renovación. Y cuando una mujer llena su casa de símbolos de lo que fue y murió, sin permitir que la gracia del presente entre, está cerrando la puerta al milagro. En Eclesiastes 3:1-2 leemos, «Todo tiene su tiempo, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado». Pero muchas mujeres no han arrancado nada.
Conservan pétalos que una vez fueron rojos y hoy son polvo. Con eso conservan también las emociones que ya deberían haber sido sanadas. Clara escuchó en silencio. Le invité a hacer una ceremonia sencilla, colocar las flores secas en una caja de madera, escribir una carta de despedida a su hermana y luego enterrarlas en su jardín. Al hacerlo, debía pronunciar las palabras de Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese día Clara lloró, pero fue un llanto distinto, no de tristeza, sino de liberación. 2 semanas después, compró flores frescas por primera vez en años, lirios blancos. Los puso en el mismo florero. Me dijo, ahora mi hermana no me visita desde el dolor, sino desde la luz. Desde entonces, su nieta comenzó a visitarla más. Sus amigas volvieron a llamarla. La casa, sin que ella supiera por qué, se volvió más luminosa. ¿Qué hacer si tú también tienes flores secas o elementos similares en casa? Haz una inspección espiritual de tu hogar. Mira con ojos del alma. Aquello que representa muerte, duelo no sanado o memorias congeladas debe ser liberado, no por olvido, sino por fe. Recita el Salmo 51:10 mientras haces limpieza. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y coloca algo vivo en su lugar, una planta, una vela encendida, una flor fresca, porque donde hay vida, hay bendición, y donde hay bendición, el amor puede entrar. Capítulo 4. Comer en silencio. La mesa sin palabra, sin oración y sin presencia. Isabel tenía 53 años. Se había divorciado hacía más de una década y vivía sola en un departamento pequeño pero acogedor. Cada día, a la misma hora, preparaba su comida: arroz, pescado a la plancha y una infusión de menta. Siempre igual, siempre sola, siempre en silencio, frente al televisor o muchas veces sin encender nada. Simplemente comía en automático, sin bendecir, sin pensar, sin sentir. Un día me confesó algo que me conmovió profundamente. Dijo, Padre, no recuerdo la última vez que alguien me miró mientras comía. Esa frase me golpeó, no porque hablara del estómago, sino del alma, porque la mesa en la tradición cristiana no es solo un lugar de alimentación física, es un altar cotidiano, un espacio de comunión. Y cuando se convierte en un acto mecánico y silencioso, el alma empieza a secarse lentamente. El Papa Francisco ha hablado sobre esto con ternura y profundidad. En una de sus homilías privadas en Santa Marta dijo, comer sin gratitud es olvidar quién nos sostiene. Comer sin compañía es olvidar a quién estamos llamados a amar. Y es que la soledad, cuando se instala en la mesa en el acto más íntimo del día, se convierte en una sombra que se esparce a todo el hogar. En la Escritura Jesús parte el pan y lo bendice. En Lucas 24, 30-31 leemos, al sentarse con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¡Qué misterio tan profundo! Fue en la comida, en el acto cotidiano de compartir pan, donde los discípulos lo vieron. ¿Cuántas mujeres hoy comen sin ver a Jesús, sin sentirlo, sin invitarlo? Con Isabel hicimos un cambio simple pero poderoso. Le pedí que cada noche encendiera una vela pequeña.
que pusiera su plato con intención como si recibiera un invitado, que antes de probar bocado dijera en voz alta: «Señor Jesús, siéntate conmigo esta noche». Al principio se sintió ridícula, pero a las 3 semanas su mirada cambió. Me dijo: «No sé cómo explicarlo, Padre. No me siento tan sola cuando como. A veces incluso me parece que alguien me escucha». No era sugestión, era presencia. Porque cuando honramos el acto de comer como un momento sagrado, algo cambia. El alma se abre y el corazón deja de hablarle al vacío. ¿Qué hacer si tú también comes en silencio, sin alma y sin oración? Primero, detente. Respira. Mira tu plato con atención. Recuerda que todo lo que hay allí es fruto de una cadena de amor: la tierra, el agricultor, la mano que cocinó, la providencia que permitió que lo tuvieras. Luego haz una oración breve, pero sentida. Puedes usar Mateo 6:11, «Danos hoy nuestro pan de cada día», o simplemente di: «Gracias, Señor. Quédate conmigo mientras como». Pon una flor viva, una vela o una imagen sagrada cerca. Y si puedes, escribe una pequeña nota: «Aquí también se sienta el amor». Porque cuando tu mesa se convierte en altar, tu casa se convierte en iglesia. Y una mujer que bendice su comida empieza a atraer milagros. Capítulo 5. Las cortinas cerradas. Cuando la luz no puede entrar. Josefina vivía en una casa antigua en las afueras del pueblo. Había sido la casa de sus padres, luego la de sus abuelos. Ella la mantenía impecable. Todo brillaba menos una cosa: la luz. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas pesadas gruesas color vino oscuro. Jamás las abría. «El sol daña los muebles», decía. Pero en realidad era el alma la que estaba perdiendo color. Entrar a su casa era como entrar en un lugar suspendido en el tiempo. Todo estaba en su sitio, nada fuera de orden. Y sin embargo, el ambiente pesaba. El aire no se movía. El silencio era espeso. En cada esquina, una sombra parecía habitar. Y en el corazón de Josefina, un vacío que ella misma no podía nombrar. Un día le pregunté: «¿Hace cuánto que no dejas entrar la luz?». Me respondió sin comprender: «¿A qué se refiere, padre?». «La luz eléctrica». Le dije que no. Me refería al sol, a la luz viva, la que calienta, la que toca la piel, y la fe. Ella bajó la mirada. No sabría decirle. Tal vez desde que murió mi madre, hace 20 años. La tradición bíblica está repleta de referencias a la luz como símbolo de Dios, de revelación de vida. En Juan 1:5 leemos: «La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron». Y sin embargo, muchas mujeres han aprendido a vivir en penumbra, por costumbre, por miedo, por duelo, o por el simple hecho de haber olvidado que la luz también es una oración. El Papa Francisco, en una de sus catequesis sobre la esperanza, dijo: «Una casa sin luz es un alma sin resurrección». No es solo cuestión de abrir ventanas, sino de abrir el corazón. Con Josefina hicimos algo muy sencillo. Le propuse un ritual solar por 7 días. Cada mañana, antes de encender luces eléctricas, debía abrir una sola cortina, mirar hacia afuera y repetir el Salmo 118:24. «Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él».
Luego debía dejar que la luz tocara alguna imagen sagrada en su casa, que bañara su mesa, que tocara su frente. Al principio lo hacía por obediencia, pero al cuarto día me escribió una carta. Padre, esta mañana el rayo de sol cayó sobre la foto de mi madre, y por primera vez no lloré. Sentí que ella me sonreía. El alma femenina necesita luz, no solo física, sino espiritual. Y cuando vive años con las cortinas cerradas, también se cierra la posibilidad de recibir. La mujer que no deja entrar el día, tampoco deja entrar la bendición. ¿Qué hacer si tú también tienes cortinas cerradas, persianas perpetuas o rincones sin sol? Haz un acto de fe. Abre. Aunque no tengas ganas, aunque parezca poco, aunque el polvo te moleste, hazlo como un gesto de oración silenciosa. Repite Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, y permite que la luz toque tu espacio, tus manos, tus ojos. Si puedes, coloca un objeto de fe cerca de la ventana, una cruz, una imagen de la Virgen, un vaso con agua bendita. Y mientras la luz entra, habla con Dios. Dile, no sé cómo sanar, pero aquí estoy. Ábreme como esta ventana. Porque cuando la mujer se abre a la luz, la soledad comienza a disolverse, y en su lugar aparece la certeza: nunca estuve sola, solo estaba a oscuras. Capítulo 6. La frase prohibida: cuando tus palabras sellan tu soledad. Mariela. Una mujer de 48 años me buscó un día después de misa. Tenía una presencia elegante, fuerte, incluso imponente. Pero su voz era de alguien que ya se había rendido. Dijo, «Padre, creo que nací para estar sola, y ya me acostumbré». Esa frase dicha con resignación y una falsa paz fue como una daga espiritual, porque no era solo una conclusión, era una declaración, un decreto, una sentencia. Y en el mundo invisible, las palabras no caen en el vacío. Las palabras crean. Las palabras atan. Las palabras sellan destinos si no se les pone fin. El Papa Francisco lo ha dicho con firmeza. El enemigo quiere convencernos de que estamos destinados a la tristeza, al abandono, al aislamiento, y lo hace usando nuestras propias palabras contra nosotros. Y es que muchas mujeres, sin saberlo, repiten frases que actúan como maldiciones suaves. No gritan, no insultan, no blasfeman, pero sí se autocondenan cada vez que dicen, «No necesito a nadie. Estoy mejor sola. Todos los hombres son iguales. Dios se olvidó de mí. ¿A estas alturas ya para qué?» La Escritura nos recuerda el poder de la lengua en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que decimos nos forma, lo que repetimos nos define. Y si una mujer afirma día tras día que está sola y que lo estará para siempre, esa palabra empieza a ser ley sobre su vida. A Mariela le propuse un ayuno verbal. Durante 7 días debía evitar toda frase que la colocara en soledad, y en su lugar declarar una nueva realidad espiritual, aunque no la sintiera aún. Cada mañana debía decir en voz alta, «Estoy hecha para el amor. No nací para la soledad. El Señor me ve y me prepara». También debía rezar el Salmo 138:14, «Te alabaré,
porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. La primera vez que lo dijo, lo hizo entre lágrimas. No siento nada, Padre, me escribió. Le respondí, Dios no te pide que lo sientas aún, solo que lo declares. A la semana, su voz era distinta. Ya no temblaba, ya no se rendía, ya no repetía la frase prohibida. Y lo más bello, empezó a hablar de esperanza como quien habla de una visita esperada. ¿Qué hacer si tú también has dicho esas frases una y otra vez? Primero, arrepiéntete en tu corazón, no con culpa, sino con humildad. Dile al Señor, perdóname por haberle dado poder a la mentira. Rompo hoy con toda palabra que me ha atado. Luego haz una lista. Escribe todas esas frases que alguna vez dijiste sobre ti misma. Léelas y quémalas, literalmente, como un acto de liberación. Y entonces comienza una nueva práctica. Cada día di en voz alta palabras de restauración. Repite Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe. Habla vida, habla luz, habla bendición, porque una mujer que cambia su discurso, cambia su destino. Capítulo 7. El cuadro del caballo. Belleza que galopa, pero huye del amor. Catalina tenía una casa decorada con gusto exquisito. Cada rincón hablaba de elegancia, alfombras orientales, candelabros antiguos, cojines bordados a mano. Pero en medio de todo ese refinamiento, había un detalle que me dejó inquieto. En el salón principal, sobre el sofá, colgaba un enorme cuadro de un caballo negro, galopando solo con la melena al viento hacia el horizonte. Era una imagen imponente, fuerte, libre, pero, al mismo tiempo, profundamente solitaria. Pregunté con suavidad, ¿por qué elegiste ese cuadro? Catalina sonrió. Me lo regalé a mí misma cuando decidí que ya no necesitaba un hombre en mi vida. Me representa. Y entonces entendí. Aquel cuadro no era solo arte. Era un altar a su decisión inconsciente de correr sola, de huir del amor, de preferir la velocidad al vínculo, la independencia al encuentro. Lo que Catalina no sabía es que en muchas culturas, y más aún en el discernimiento espiritual cristiano, los símbolos tienen voz. Los objetos proyectan lo que afirmamos en silencio. Y un caballo solo galopando hacia lo desconocido no solo representa fuerza, también representa huida, fuga, cierre. El Papa Francisco, hablando sobre los signos dentro del hogar, dijo, lo que colocamos en nuestras paredes refleja lo que hay en nuestro corazón. Si nuestros muros no hablan de Dios, tampoco lo hará nuestra vida. La Biblia también nos invita a observar nuestras posesiones con ojos nuevos. En Deuteronomio 7:26 se nos advierte, no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Y aunque el caballo en sí mismo no es abominable, sí puede convertirse en el lenguaje simbólico en una declaración de aislamiento, de autosuficiencia que no deja espacio para el otro ni para Dios. Invité a Catalina a hacer un pequeño acto espiritual, retirar el cuadro durante una semana. En su lugar debía colgar una imagen que representara unión, acogida, apertura. Podía ser algo simple, una vela junto a otra, dos manos entrelazadas, incluso una escena bíblica de comunidad. Me costó convencerla, pero accedió. A los pocos días notó algo curioso. Su casa se sentía distinta. No sé explicarlo, padre. Como si algo se hubiera liberado.
como si el aire circulara más liviano. Le dije, es que el alma también respira cuando dejamos de proclamar soledad en nuestras paredes. 2 meses después, Catalina no solo cambió la decoración, también cambió su corazón. Volvió a abrirse a la posibilidad de amar y, más importante aún, a dejarse amar. ¿Qué hacer si tú también tienes objetos, cuadros o símbolos que proclaman independencia absoluta o aislamiento? Haz un recorrido consciente por tu casa. Observa cada imagen, cada estatua, cada objeto. Pregúntate, ¿esto representa apertura o cierre? ¿Invita al amor o lo aleja? ¿Declara bendición o aislamiento? Si encuentras algo que proclama soledad, retíralo. No con miedo, sino con fe. Reza el Salmo 127:1 mientras lo haces. Si el Señor no edifica la casa en vano, trabajan los que la edifican. Y reemplázalo por símbolos de vida, de alianza, de compañía. Porque cuando tus muros empiezan a hablar de amor, tu alma comienza a escucharlo. Y cuando el alma escucha amor, se prepara para recibirlo. Capítulo 8. La cama sin vida. Cuando el descanso se vuelve frialdad espiritual. Mercedes tenía 61. Era una mujer culta, devota, activa en su parroquia. Siempre sonreía. Siempre ayudaba. Pero había algo en sus ojos que decía otra cosa. Algo que gritaba desde adentro: hace años que nadie me toca ni el alma ni la mano. Fui a visitarla una tarde de otoño. Llevaba años sin recibir a nadie en casa. Cuando entré a su dormitorio sentí un escalofrío. No por algo maligno, sino por algo aún más triste: la total ausencia de energía amorosa. La cama estaba perfectamente hecha. Las almohadas alineadas con rigidez militar. Encima, una colcha oscura y pesada. No había fotos, ni velas, ni flores. Solo una imagen pequeña del Sagrado Corazón, casi escondida. Le pregunté, ¿hace cuánto que nadie se sienta en esta cama? ¿Ni siquiera usted con libertad? Me miró sorprendida. Padre, yo ya no duermo en ella, solo uso un rincón. Me acostumbré. Es como si toda esta parte ya no fuera para mí. Esa frase se me quedó grabada, como si ya no fuera para mí. Así es como muchas mujeres viven su intimidad, como si ya no les perteneciera. Como si el espacio de descanso fuera un espacio de castigo. Como si su cama fuera solo un lugar para pasar la noche, no para soñar, ni para sentir, ni para recibir presencia. El Papa Francisco dijo en una de sus audiencias sobre la soledad interior: una casa donde no se descansa con ternura es una casa donde el alma se marchita en silencio. Y es verdad, la cama no es solo un mueble. Es símbolo del cuerpo, del refugio, del amor, de la espera confiada. Si se convierte en un lugar helado, rígido, sin alma, entonces el corazón empieza a dormir también, pero sin despertar. La Biblia habla del descanso como acto sagrado. En el Salmo 4:8 leemos: «En paz me acostaré y asimismo dormiré». Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada. Pero ¿cómo dormir en paz si tu cama se ha convertido en una celda? Con Mercedes hicimos un acto muy profundo. Le pedí que bendijera su cama con agua bendita, que la rociara mientras decía: «Este lugar será de descanso, de ternura, de presencia». Luego le sugerí que cambiara la ropa de cama algo más suave, con colores cálidos. Que colocara 2 almohadas, no una, que encendiera una vela cada noche y antes de dormir dijera: «Señor, aunque nadie me abrace, tú me sostienes». A la tercera semana,
Mercedes me llamó. Me dijo que había comenzado a tener sueños dulces, que su corazón ya no se encogía al entrar en el cuarto, y que por primera vez en años se permitió imaginar que alguien podía volver a compartir su vida. ¿Qué hacer si tú también tienes una cama sin alma? No esperes a que alguien más venga a cambiarla. Hazlo tú. Empieza por declarar: este espacio será símbolo de amor, no de abandono. Lava las sábanas con intención. Coloca un pañuelo bendecido bajo la almohada. Enciende una vela mientras rezas el cantar de los cantares. 2:10. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Y no olvides, duerme como si el cielo velara por ti, porque lo hace. Y cuando tu descanso se vuelve oración, tu cama se transforma en altar. Y en ese altar, el amor, el verdadero, el divino, el humano, tiene permiso de regresar. Capítulo 9. La caja del ex. Cuando guardas lo que ya te rompió. Rosario tenía 56 años. Vivía sola desde hacía 14. Su esposo la había dejado por otra mujer, y aunque lo perdonó en la superficie, nunca volvió a abrirse al amor. Siempre decía: estoy bien así, Dios me basta. Pero su mirada tenía grietas, no de odio, sino de algo más silencioso, una fidelidad tóxica al pasado. Un día, al ayudarla a reorganizar su closet, descubrimos una caja en el fondo de un estante. Estaba cubierta con una tela bordada a mano. Rosario se tensó al verla. «Eso es de otro tiempo», murmuró. Dentro había cartas, fotos, una corbata vieja, entradas de cine, una alianza rota. Todo perfectamente conservado. Cada objeto tenía un peso, un suspiro, un duelo sin enterrar. Le pregunté: ¿por qué lo guardas? Y su respuesta fue dolorosamente honesta. No lo sé. Tal vez por si algún día vuelve. Pero él ya estaba casado, con hijos, con otra vida. Rosario no guardaba objetos, guardaba una posibilidad muerta, un fantasma. El Papa Francisco ha dicho con claridad: no podemos vivir entre ruinas. El corazón que conserva escombros no tiene espacio para la gracia. Y es que muchas mujeres no se dan cuenta de que el alma necesita espacio para ser bendecida. Pero si ese espacio está ocupado por el dolor archivado, Dios no puede entrar. La Escritura lo confirma en Isaías 43, 18-19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Pero ¿cómo puede salir a la luz lo nuevo si el armario está lleno de sombras? Le propuse a Rosario un acto de liberación, tomar cada objeto uno por uno y bendecirlo con una oración de cierre. Luego escribir una carta de despedida, no para él, sino para la parte de ella que seguía esperando. Y finalmente, enterrar la caja, no como quien esconde algo, sino como quien deja descansar lo que ya murió. Lo hizo con lágrimas, con temblor, pero lo hizo en el patio de su casa junto a un limonero. Durante semanas regó ese rincón con agua bendita y rezó el Salmo 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. 2 meses después me escribió: padre, no sé qué pasó. Empecé a cantar en la cocina. Empecé a cuidar de mí. Y hay un vecino que me sonríe como nadie me sonreía hace años. ¿Qué hacer si tú también tienes una caja, un cajón
una memoria escondida que aún duele. No temas. El alma femenina tiene memoria profunda, pero también tiene poder de renovación. Busca ese rincón. Sácalo todo. Mira cada objeto. Y en vez de llorar, bendice. Dile gracias por lo vivido. Pero hoy elijo vivir libre. Luego entierra. O quema. Pero no lo guardes más. Reza el Salmo 51:12. Mientras lo haces, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque cuando decides dejar de guardar lo que te rompió, Dios empieza a reconstruirte. Y en ese nuevo espacio, el amor puede nacer esta vez sin dolor. Capítulo 10. La canción triste. Cuando el alma se acostumbra al dolor cantado. Lucía tenía 45 años, y aunque su trabajo como terapeuta le permitía ayudar a muchas personas, ella misma arrastraba una tristeza que no sabía explicar. No era depresión clínica, no era duelo reciente, era una niebla permanente. Un tipo de nostalgia que se había vuelto parte de su piel. Un día mientras conversábamos, le pregunté, ¿qué escuchas cuando estás sola? Me respondió con una sonrisa casi culpable, siempre música suave. Piano, boleros, canciones de amor. Tristes. Le pedí que me mostrara su lista de reproducción. Los títulos hablaban por sí solos. Te extraño, nadie me espera, mi cama vacía, soledad fiel si no estás tú. Y entonces lo vi con claridad. Lucía había hecho de la tristeza una compañía melódica, una voz constante que en vez de consolarla, la confirmaba en su dolor. Cada nota era un rezo a la ausencia, cada letra una profecía de abandono. Sin darse cuenta, estaba haciendo liturgia con la soledad. El Papa Francisco ha advertido sobre esto de forma indirecta al hablar de las atmósferas interiores que nos alejan de la esperanza. Dijo, el alma que se habitúa al lamento termina por silenciar la alabanza. Y en el lenguaje espiritual eso es clave, porque lo que escuchas se mete dentro, y lo que se mete dentro se convierte en parte de ti. La Biblia está llena de cantos, pero no todos son tristes. El libro de los Salmos, que no son otra cosa que canciones del alma, comienza con alabanza, pasa por el lamento, pero siempre vuelve a la esperanza. En el Salmo 43 dice, puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. ¿Qué canto estás permitiendo que viva en ti? Con Lucía hicimos un pequeño experimento durante 30 días. No podía escuchar canciones tristes. Cada vez que sintiera el impulso, debía reemplazarlo con música instrumental de paz, cantos de alabanza o simplemente silencio. Al principio fue difícil. Me dijo, es como si mi cuerpo pidiera tristeza. Le respondí, no es tu cuerpo, es tu alma mal acostumbrada. A la segunda semana empezó a soñar con más luz. A la cuarta comenzó a bailar en su cocina sin razón. A la sexta me escribió, Padre, no sé qué me pasa, pero me levanto cantando. Y ayer, sin esperarlo, un hombre me pidió conversar en la librería. No fue magia, fue limpieza espiritual por medio del oído, porque los oídos no son solo canales físicos, son puertas del alma. Y cuando solo dejas entrar llanto, soledad y vacío, eso es lo que termina reinando dentro de ti.
¿Qué hacer si tú también escuchas constantemente canciones tristes de abandono o nostalgia? Haz un acto de conciencia. Mira tu lista de reproducción. Léela como si leyeras un diario íntimo. Pregúntate, ¿qué estoy proclamando cada día sobre mi vida emocional? Luego limpia. No se trata de negar tus emociones, sino de no encadenarte a ellas. Reza con el Salmo 98:4 mientras eliges nueva música. Cantad alegres al Señor toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Permítete música que eleve, que abrace, que abra ventanas internas. Porque una mujer que canta esperanza, incluso antes de sentirla, está preparando el terreno para el milagro. Capítulo 11. El espejo sucio, reflejo borroso, alma oculta. Laura tenía 50 años y vivía sola en un apartamento en el centro de la ciudad. Era amable, cordial, trabajadora, pero apagada, como una lámpara encendida por obligación, no por deseo. Su voz era correcta, su ropa pulcra, pero sus ojos eran como ventanas empañadas. Algo dentro de ella brillaba. Un día al visitarla me pidió disculpas por el desorden, pero su casa no estaba desordenada. Estaba detenida en el tiempo. Cada objeto tenía su lugar, pero nada parecía tener vida. Al entrar al baño, lo noté un espejo ovalado bellísimo, enmarcado en bronce antiguo, completamente cubierto de polvo salpicado opaco. No reflejaba nada, ni a ella ni a la luz. Le pregunté, ¿hace cuánto no limpias este espejo? Laura se quedó en silencio. Luego respondió, no lo sé, años tal vez, no me gusta mirarme. Esa confesión fue como una grieta por donde salió su verdad. Había dejado de verse porque había dejado de reconocerse. Había aceptado sin querer que su reflejo ya no importaba. El espejo sucio es más que un objeto olvidado, es un símbolo. El alma femenina que deja de verse a sí misma con amor, también deja de ver el amor cuando éste se acerca. El polvo del espejo es el polvo del alma. Las manchas son las heridas no sanadas. El reflejo borroso es la identidad desplazada. El Papa Francisco, en una de sus homilías más íntimas, expresó: la mujer que se aleja de su reflejo también se aleja de su vocación, porque en su rostro vive una parte del rostro de Dios. Y en 1 Corintios 13:12, San Pablo dice algo profundamente espiritual. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. La oscuridad en el reflejo no es el fin, pero sí un signo, un aviso, y también una oportunidad para regresar a la luz. Invité a Laura a realizar un pequeño pero poderoso acto espiritual: tomar un paño blanco limpio, mojarlo con agua bendita y limpiar su espejo mientras oraba. Señor, limpia también mi mirada sobre mí misma. Devuélveme la visión clara de quién soy. Al terminar, debía encender una vela blanca frente al espejo y decir: soy tu hija, y aún tengo luz. No fue un cambio inmediato, pero al cabo de unas semanas, algo cambió en su rostro. Sus mejillas tenían más color. Empezó a usar colores que antes evitaba. Y me dijo una frase hermosa: hoy me vi y no me rechacé. ¿Qué hacer si tú también tienes un espejo sucio, manchado o evitado en casa? No lo ignores más. Limpia con oración. No como quien hace aseo, sino como quien realiza una restitución espiritual.
Mientras limpias di el Salmo 139:14, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Luego mírate, no para juzgarte, no para buscar arrugas ni cicatrices. Mírate como si vieras a alguien que hace mucho no visitas. Sonríe, acaricia tu rostro con ternura. Y di, aquí estoy, sigo viva, sigo esperando, sigo amada. Porque cuando una mujer se atreve a mirarse con ojos nuevos, el cielo comienza a verla también con nuevos planes. Capítulo 12. Dormir sin oración, la noche que te desconecta del cielo. Estela tenía 59 años. Era viuda desde hacía 15. Su esposo había sido el amor de su vida, pero desde su partida ella nunca volvió a compartir cama, ni palabra, ni oración con nadie. Cada noche se acostaba temprano. Cerraba cortinas, apagaba luces, se envolvía en mantas pesadas y caía en un sueño sin alma. Un día me dijo, «Padre, duermo 8 horas, pero despierto como si hubiera peleado con demonios». Esa frase me estremeció, porque no era solo metáfora. El sueño es un terreno sagrado, un espacio donde el alma se entrega. Y si se entrega sin protección, sin palabras, sin fe, queda vulnerable a toda clase de presencia. Estela nunca rezaba antes de dormir. Decía que Dios ya sabía lo que ella sentía, que no tenía fuerzas, que simplemente se apagaba. Pero el problema no era solo físico, era espiritual. Ella estaba cruzando cada noche como quien camina por un bosque sin lámpara, sin bastón, sin guía. El Papa Francisco, hablando sobre la importancia de la oración nocturna, dijo, «Quien termina su día sin hablar con Dios, le entrega la noche al azar, y el azar no siempre es amable». Y en la Biblia, los salmos nos muestran cómo los santos terminaban su día. El Salmo 4:8 es claro. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada. Pero esa paz no llega sola. Es el fruto de una entrega, de una palabra dicha en fe, aunque sea débil. Le propuse a Estela un cambio radical pero sencillo cada noche. Antes de acostarse debía hacer 3 cosas. Encender una vela durante 2 minutos. Rezar lentamente el Padre Nuestro. Decir en voz alta frente a su almohada, «Te entrego este día, Señor. Protégeme en la noche. Habla a mi alma mientras duermo». La primera noche lloró. No sabía por qué. La segunda soñó con su esposo, pero ya no como ausencia, sino como bendición. A la semana su rostro era otro. Me dijo, «Duermo menos, pero descanso más. Me siento acompañada». Porque cuando una mujer duerme sin oración, su cama es solo un colchón. Pero cuando duerme con Dios, su cama se convierte en un altar invisible, donde los ángeles la velan, donde el alma es abrazada, donde los miedos retroceden. ¿Qué hacer si tú también te duermes sin hablar con el cielo? Haz un cambio esta noche. No importa si es tarde, si estás cansada, si nadie lo ve. Hazlo por ti. Hazlo por tu alma. Enciende una vela o una luz tenue. Respira profundo. Agradece 3 cosas simples. Luego di el Salmo 121:4. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel.
Y mientras cierras los ojos, di en tu interior, estoy protegida, estoy en paz, Dios me abraza. Porque la mujer que duerme con fe, se despierta con esperanza, y ninguna noche es demasiado oscura para la que sabe que hay un Dios velando su descanso. Rituales de restauración. Cómo liberar tu hogar, tu energía y tu corazón. El ritual del agua. Purifica tu casa, tu cama y tu entrada. El agua bendita no es un simple símbolo, es fuerza viva. Es la memoria del bautismo. Es señal de protección y restauración. En tu hogar, úsala como lo hacían las primeras mujeres cristianas, con fe, con intención, con palabra. ¿Cómo hacerlo? Llena un pequeño recipiente con agua bendita. Toma una rama de romero o un algodón limpio. Pasa por cada habitación, comenzando por la puerta principal. En cada espacio, pronuncia que esta habitación reciba la luz del Espíritu Santo, que todo lo que no viene de Dios se vaya ahora. Al llegar a tu dormitorio, rocía el colchón, las almohadas, el espejo y las ventanas. Reza el Salmo 91 completo en voz alta. Haz esto una vez por semana, de preferencia los viernes o domingos, para marcar un nuevo comienzo espiritual en tu entorno. 2. El ritual del dinero. Liberación de la energía de escasez. Muchos no saben que el dinero no solo es físico. Tiene energía. Tiene historia, tiene memoria. Y si guardas billetes sucios, arrugados, en lugares oscuros o desordenados, esa vibración negativa afecta tu provisión. ¿Cómo purificarlo? Toma los billetes que tengas guardados. Frótalos suavemente con una gota de aceite bendecido o con agua de rosas. Mientras lo haces, repite, este dinero servirá para el bien, será canal de bendición, no de miedo. Guarda el dinero en un lugar digno, una cajita de madera, una bolsita de tela blanca o bajo una imagen sagrada. Nunca lo escondas bajo colchones viejos, detrás de imágenes rotas, ni cerca de objetos tristes. Reza Mateo 6:21. En ese momento, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. 3. El ritual del espejo. Devolver la identidad espiritual. Materiales. Agua bendita. Paño blanco. Una vela. Tu reflejo. Pasos. Limpia el espejo mientras recitas. Señor, devuélveme la visión de tu hija. No quiero verme como el mundo me define, sino como tú me amas. Enciende la vela frente al espejo. Mírate a los ojos durante 30 segundos en silencio. Luego di en voz alta, soy digna de amor. Soy templo de tu espíritu. Soy visible ante el cielo. Hazlo por 7 días. Verás cómo tu energía cambia, cómo la mirada se suaviza, cómo la soledad retrocede. 4. El ritual del perdón. Carta al pasado. Escribe. Libérate. Habla en papel lo que no pudiste decir en voz alta. No solo a exparejas, sino también a ti misma. Pasos. Toma papel y pluma. Escribe una carta a la persona o versión de ti que más daño te hizo. Dile lo que nunca dijiste. Luego perdona.
no para justificar, sino para liberarte. Termina la carta con estas palabras: te libero, me libero, elijo seguir adelante, elijo ser libre en Cristo. Quema la carta, entiérrala, o rómpela y déjala flotar en agua corriente, pero nunca la guardes. Reza Gálatas 6:7 mientras la entregas. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. 5. El ritual del corazón, oración nocturna para cerrar portales de soledad. Antes de dormir, reza esta oración con una vela encendida. Señor, esta noche entrego mi silencio, mis vacíos y mis ausencias. Entra en mi habitación, toca mi cama, habla a mi alma. Cierra toda puerta que yo haya abierto al miedo. Abre, en cambio, ventanas para la fe, para el consuelo, para el amor verdadero. No quiero dormir como alguien olvidada. Quiero descansar como hija tuya, porque en ti mi noche tiene sentido. Amén. 6. ¿Qué colocar en casa para atraer bendición y amor? Imagen del Sagrado Corazón de Jesús o de San José, con el niño, símbolo de protección masculina espiritual. 2 velas en el comedor representan unión, alianza, presencia. Agua limpia con pétalos en la entrada limpia vibraciones externas. Una oración escrita en papel y puesta bajo la almohada mantiene tu descanso consagrado. Recuerda, no necesitas grandes rituales, solo intención, solo fe, solo el deseo sincero de sanar y de dejar entrar la luz donde antes solo había sombras. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Nadie escucha una palabra tan larga, tan profunda, tan exigente, si su alma no está sedienta de algo más. Y si hoy has sentido un eco en alguna parte de ti, un susurro, una lágrima, una memoria que dolió, es porque el Señor está tocando algo que habías guardado muy hondo. Querida mujer, la soledad no siempre es un castigo. A veces es un retiro sagrado, un espacio que Dios despeja no para que sufras, sino para que escuches. Él te separa no para que mueras por dentro, sino para que nazcas de nuevo. La soledad, cuando se vive con fe, no es ausencia, es preparación. Pero si has descubierto que tu soledad se ha convertido en un pantano emocional, si has notado que hay objetos, hábitos, rincones y palabras que te mantienen en un ciclo sin salida, hoy es el día para romper eso. No mañana, no cuando alguien más venga, hoy. Tú eres templo, tú eres altar, tú eres hija, y ninguna hija del Rey fue creada para vivir sin amor, ni sin amor humano, ni sin amor divino, ni sin amor propio. El Papa Francisco dijo una vez con voz temblorosa y mirada de padre: a toda mujer que ha sido olvidada, maltratada o ignorada el cielo aún te tiene en cuenta, y tu historia no ha terminado. Tú no estás condenada a estar sola. Estás siendo afinada como un instrumento antes de un gran concierto. Estás siendo limpiada como una copa antes de ser llenada. Estás siendo esculpida como una piedra que pronto se convertirá en refugio para otro corazón. Haz algo esta noche. Solo una cosa. Camina por tu casa como quien camina por una iglesia. Toca tus objetos con reverencia. Abre tus ventanas al aire nuevo. Apaga la música triste. Y antes de dormir, di en voz alta, aunque sea con la voz quebrada: Señor, hoy rompo el pacto con la soledad. Hoy elijo esperar. Hoy elijo recibir. Hoy
elijo volver a amar. Y si esta palabra te tocó, no la guardes solo para ti. Hay mujeres que hoy necesitan exactamente esto. Mándales este video. Déjales este mensaje. Comenta abajo: yo recibo esta palabra. Yo rompo con la soledad. Yo recibo el amor. Porque a veces la bendición entra por la puerta que abrimos para otros. Y tú, mujer de luz, tú que creíste que estabas sola, prepárate. Porque el cielo ya viene en camino. Amén.